la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me estén viendo. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema interesante respecto a por qué la gente ya no quiere a Álvaro Uribe Vélez. Vamos a empezar precisando primero que el populismo es ese movimiento social, político y económico mediante el cual un líder carismático con sus discursos bonitos, sus palabras bonitas y sus promesas le habla al pueblo para movilizarlo. El caso que más conocemos es el de Jorge Eliezer Gaitán, que tenía un discurso de generar una lucha contra o entre las oligarquías y el pueblo, la rebelión del pueblo a esas oligarquías que oprimen. A consecuencia de esto, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 8 de abril del 48 y hay que precisar que él era el que se perfilaba para ser el presidente electo de esa época. Es decir, a la derecha colombiana no le convenía que él quedara electo. Por eso hoy vamos a hablar de casos más recientes de populismo donde el político le ofrece promesas al pueblo sin evocar y sin provocar ninguna ruptura a la estructura de poder del Estado colombiano. El más claro ejemplo de populismo contemporáneo es el que ejerce Álvaro Uribe Vélez a las enarboladas masas, y es hacer promesas respecto a esa premisa y ese discurso que él sigue de la ley y el orden. Adicional a eso, si usted se pone a analizar el lema de ese partido político del Centro Democrático que dice menos impuestos y más salario, significaría un detrimento al erario público. Adicional a eso, el populismo de él no solamente se manifiesta en estos aspectos, sino que también busca quitarle poder a las sentencias judiciales emitidas por las altas cortes. Como lo notaron hace poco, salió una propuesta del Centro Democrático que busca quitarle este poder a la Corte Constitucional. Y para sustentar esto, la propuesta de gobierno de Duque, que pertenece al uribismo, de separar el poder público, de tumbar las altas cortes y que el poder judicial dependa del poder ejecutivo. Es decir, que la erradicación del poder tripartita del poder público hace parte de ese discurso populista de Álvaro Uribe Vélez. Y tan solo analizando a grosso modo esto que les acabo de decir, logramos concluir que el pueblo está mamado del populismo del uribismo. Y esto es sustentado también con los siguientes hechos. Van a poder hacer programas universitarios de la misma manera, querida comunidad. Corazón grande con la mujer cabeza de familia, con el adulto mayor. Álvaro, movilízate, tu familia te espera. En esta ocasión, el equipo de seguridad rodeó al expresidente e impidió que tuviera contacto con quienes le gritaban. ¡Asesino! 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 Y como ustedes están acostumbrados en este canal a que el sustento no son solamente palabras, sino hechos, el populismo de Álvaro Uribe abarca que su premisa de buscar más salario está representada en que el crecimiento del salario mínimo en el 2019 solamente fue de un 3%. Ahí se sustenta un hecho con el populismo, con las falacias del discurso del uribismo. Varios economistas han dicho que como consecuencia de esto, del tan pequeño aumento al salario mínimo, el desempleo se ha disparado y ha llegado a alcanzar una de sus más altas cifras en la historia de Colombia. Y a este populismo de economía se le puede sumar el hecho de una promesa incumplida de ofrecerle una prima a los trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Promesa que fue descalificada de plano de una vez
por el brillante ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, esta lumbrera que tenemos el lujo de tener, lo descalificó porque esto puede representar un déficit fiscal para el Estado, un detrimento en la nómina del Estado. En ese orden de ideas, contrastemos cómo es la realidad del actuar del uribismo, que busca siempre acaparar el dinero en las arcas del Estado y de sus élites políticas y no de favorecer el pueblo, como lo pintan en sus discursos. De nuevo hago hincapié en esto, populistas. Otra promesa populista que está siendo utilizada en campaña, donde Álvaro Uribe se va pueblo por pueblo a promover sus candidatos, es la reducción de las 48 horas legales que deben trabajar las personas, justificando esto en una flexibilización laboral y el pago de horas extras. Es una medida populista porque contrasta con los hechos que son la implementación de una ley que suprime la economía del pobre, que es la ley de financiamiento, que si se sigue implementando va a generar un déficit fiscal peor al que ya se generó durante el primer gobierno de Duque, tal como ya lo expliqué en un video anterior. En ese orden de ideas ya entendemos que el populismo lo que busca es hacer concesiones o otorgarle favores al pueblo sin contar con los recursos que de verdad se tienen para otorgar dichas prebendas. Eso es lo que está haciendo el uribismo y es el discurso que ha optado ejercer Álvaro Uribe Vélez últimamente. La pregunta es ¿por qué está utilizando el populismo para hacer política en Colombia? La respuesta es muy sencilla y es que, como vimos en el compilado de videos, a Álvaro Uribe Vélez ya nadie le está creyendo la carreta que nos monta. Por eso está buscando un discurso que suene bonito. Ya el discurso de la guerra nadie se lo come, se lo comerán ya muy contados en Antioquia, pero de resto nadie más le come a este señor. Está desesperado por acaparar el poder, por seguir en el poder. Entonces, no siendo más, muchas gracias por el video. Recuerden que este es un entorno para educar, yo leo sus comentarios a pesar de que ustedes saben todo lo que hago, todo el tiempo que consume mis actividades, pero aún así yo los leo, agradezco mucho su apoyo y a través de esos comentarios también he podido educarme. Hace poco mi hermana la recogió un beat acá al frente de mi casa, se pusieron a hablar y resultó ser un suscriptor mío que le dejó el número de teléfono para yo ponerme en contacto con él. Entonces, en la descripción del vídeo voy a dejar mi correo electrónico para que este suscriptor me escriba y pues agradecerle por el saludo tan caluroso que me envió. Recuerden compartir el video, informar a la gente, informarse es gratis, nutrir el alma con conocimiento es lo mejor de esto. Muchas gracias por el video y acá los dejo con una breve descripción de mi libro. Hasta la próxima. En el desarrollo de la vida, absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sea en aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser, lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía, sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente.
En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias.